La lluvia fue despiadada esa noche. Se empapó a través de mi fino cardigan mientras estaba de pie en el porche, agarrando una bolsa de lona con los dedos temblorosos. Mi hijo, David, cerró la puerta detrás de mí sin una segunda mirada. Sus palabras todavía resonaban en mis oídos. Ya no eres útil para nosotros, mamá. Te has convertido en una carga. Tengo una familia en la que pensar. Una carga. Esa palabra me atravesó más de lo que el frío de la lluvia jamás pudo. Acababa de decirle que había perdido mi trabajo en el restaurante. Después de 27 años de turnos dobles, manos quemadas, piernas adoloridas y cumpleaños perdidos, me despidieron sin previo aviso. Esperaba que David lo entendiera, tal vez incluso me ofrecerá unos meses para volver a recuperarme. Pero en lugar de eso, me empujó fuera de su prístina casa suburbana como un pedazo de basura en el día de la basura. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que yo tenía más dinero del que él podría haber imaginado. Escondido. Culto. Tranquilo. El resultado de una decisión que tomé hace décadas que lo cambiaría todo. Pero no dije ni una palabra. Deje que la lluvia me lave la cara. Deje que el silencio se espese. Me di la vuelta y me alejé. Se arrepentiría de esto. Todos lo harían. Porque todo lo que creía saber sobre su pobre y lamentable madre estaba a punto de desentrañarse. Y todo comenzó hace años, cuando hice un trato con un extraño. Era 1992, y yo apenas tenía 36 años. David acaba de cumplir 12 años. Su padre, Gerald, había muerto 3 años antes en un extraño accidente de construcción, dejándome viuda con una montaña de deudas y un hijo con más preguntas de las que tenía respuestas. Trabajé por las mañanas en una lavandería y por las noches en Rosie's Diner. Vivíamos en un pequeño dúplex con paredes delgadas como el papel y linóleo descascarado. Cada día era una pelea, pero me dije a mí mismo que mejoraría. No lo hizo. Al menos no de la manera que imaginé. Recuerdo el día en que todo cambió como si fuera ayer. Era martes. Hiroshi me había enviado a casa temprano porque la freidora se incendió y el lugar apestaba a humo. Iba caminando a casa cuando vi un elegante coche negro detenido a un lado de la carretera. Un hombre con un traje gris a medida se paró junto a él, claramente frustrado. Le ofrecí mi teléfono plegable para llamar a un remolque, y mientras esperaba, charlamos. Su nombre era Victor Lang. Dijo que era un capitalista de riesgo de Nueva York, solo de paso. Me pareces alguien que es ingenioso, dijo, mirándome. Mi rey amargament. Me parece que la gente está cansada. Eso es todo. No. Eres intelligent. Piensa rápido. Sabes cómo sobrevivir. Me recuerdas a mi madre. Se detuvo. Luego dijo algo que nunca olvidaría. Me vendría bien alguien como tú. La propuesta llegó rápido. Tenía una propiedad en Arizona que necesitaba ser administrada. Un motel. No confiaba en que su gente lo ejecutara sin desnatar. Dijo que me pagaría bien, muy bien, y que podría mantener todo bajo perfil. Le gustaba invertir en cosas fuera de los libros. Podía quedarme todo el tiempo que quisiera, o irme cuando me sintiera acabado. Sin contratos. Solo un apretón de manos. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a David. Hice arreglos con mi hermana en Missouri para llevarlo durante unos meses mientras arreglaba las cosas. Fue entonces cuando empezó. El motel de Víctor era un basurero deteriorado en medio de la nada, pero me dio $20,000 solo por aparecer. Pensé que era una estafa. Esperé a la policía. Nadie vino. Durante los siguientes años, reconstruí ese motel desde cero. Aprendí a cocinar para los invitados, a lidiar con los camioneros borrachos, a mantener los libros limpios, pero no demasiado limpios. Víctor me pagó bonificaciones en efectivo. Impuesto invisible, lo llamó. Y cada dólar, me escondí. No en los bancos. En oro. En tierra. En inversiones ocultas bajo un nombre falso. Para cuando volví a la vida de David,
Él estaba en la universidad. Nunca preguntó de dónde venía el dinero para pagar su matrícula. Le dije que trabajaba turnos extra. Él nunca supo de Víctor. O el motel. O el hecho de que cuando Víctor murió en 2015, me dejó todo el negocio. Lo vendí por $3,2 millones. Pero nunca lo he hecho alarde. Llevé los mismos zapatos durante años. Todavía compra en tiendas de segunda mano. Y cuando me mudé con David el año pasado después de que mi artritis empeorara, él nunca sospechaba nada. Él pensó que yo era débil. Una reliquia. Una anciana pobre y rota sin nada que ofrecer. Y así, en el momento en que se enteró de que ya no estaba ganando un cheque de pago, me llamó a la cocina como si fuera un adolescente siendo regañado. No puedo seguir apoyándote, mamá. No vas a traer nada a la mesa. No sabía que tenía que hacerlo, dije en voz baja. Bueno, lo haces, dijo. O consigues otro trabajo o encuentras otro lugar donde quedarte. Lagaina Ojo. Su esposa, Jessica, se quedó en silencio en la esquina, sin encontrar mis ojos. ¿Me estás sacando? Pregunt. Él dudó. Es lo mejor, para todos. Así que me fui. Pero no antes de plantar una última semilla. Dejé una carta metida debajo de los libros para colorear de su hija mayor. Sin nombre. Sin detalles. Solo una frase críptica. Nunca olvides lo que tiraste. Un día, me volverás a ver. Y lo entenderás todo. Eso fue hace 2 días. Esta noche, estoy sentado en un ático de hotel en Manhattan, bebiendo té de porcelana, con un equipo financiero administrando mis participaciones. Estoy planeando algo. Un acto final. Una lección. No por venganza, sino por claridad. Porque la gente olvida que a veces los silenciosos, los invisibles, los que descartan como las noticias de ayer, llevan las historias más pesadas. Y ahora es el momento de que escuchen. La vista desde el piso 58 se extendía más allá del horizonte. Torres de plata sin fin, taxis amarillos que tocan la bocina y el destello ocasional de la luz del sol que se refleja en el río Hudson. No había vuelto a Manhattan en más de una década, pero me recibió como un viejo amigo. Frío, implacable y lleno de secretos. Me senté a la cabeza de una mesa de conferencias de caoba, rodeado de mis asesores legales y financieros. La mayoría de ellos no conocían toda la historia. Solo uno lo hizo. Clara. Clara había sido una vez empleada doméstica en el motel de Arizona. Cuando se enfermó y no pudo permitirse la cirugía de su hija, me sumergí en el alijo de bonificación de Víctor y lo pagué todo sin decírselo. Años más tarde, se convirtió en una planificadora financiera con licencia y me encontró en Nueva Jersey. Esa mujer podía correr en círculos alrededor de cualquier banquero de la ciudad, y ahora era mi mano derecha. ¿Estás seguro de esto? Ella preguntó, hojeando el borrador final de los documentos. Porque una vez que comenzamos el proceso, no hay vuelta atrás. Los medios de comunicación pueden recogerlo. Asentí. Tienen que aprender. Pero no estoy haciendo esto para avergonzar a David. Lo estoy haciendo para proteger al resto de la familia, de él. De ellos mismos. Ella me dio una mirada larga y mesurada, luego golpeó los papeles en una pila ordenada. Entonces empezamos hoy. Y así como así, el plan estaba en marcha. Pero para entender por qué tuve que ir tan lejos, necesitas saber más que solo cómo conseguí el dinero. Necesitas saber en qué se convirtió David. Después de que salí del motel y volví a su vida, David cambió. Al principio, estaba agradecido. Incluso reflexivo. Ayudé con los niños, cociné comidas, le enseñé a su hija mayor a leer. No pedí nada. Ni siquiera espacio. Pensé que estábamos reconstruyendo lo que el dolor nos había quitado. Pero poco a poco, David comenzó a tratarme como a una niñera viva. Luego un cocinero. Luego una criada. Esperaba que limpiara, cuidara y atendiera a él y a su familia, como si fuera mi reembolso por permitirme quedarme. Una noche,
Jessica entró en mi habitación y dijo suavemente: David cree que podrías querer contribuir más. Está bajo presión en el trabajo. ¿Cómo contribuir? Pregunt. Bueno, tal vez buscar trabajo a tiempo parcial de nuevo. O participar en las compras. Solo algo pequeño. No dije nada, pero por dentro, algo se rompió. Acababa de pagar su hipoteca 6 meses antes. De forma anónima, a través de un donante externo. David nunca cuestionó de dónde vino ese milagro. Simplemente lo llamó suerte. Se atribuyó el mérito. Jessica no lo sabía. Los niños no lo sabían. Nadie lo hizo. Pero la verdad tenía peso. Y se estaba poniendo más pesado. Así que les dije la verdad sobre el trabajo del restaurante. Cómo me habían despedido después de que cortaran el personal. Que había intentado ocultarlo porque no quería ser una carga. La cara de David se oscureció. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Preguntó. Parpadeé. Porque soy tu madre. No. Estabas. Antes de que dejaras de tirar de tu peso. Jessica jadeó suavemente, pero no habló. Podía verlo en sus ojos. Se había acostumbrado a quedarse callada. Y en ese momento, me di cuenta, mi propio hijo se había convertido en el tipo de hombre que valoraba a las personas solo por lo que podían proporcionar. Esa fue la noche en que me dio el ultimátum. Y esa fue la noche en que decidí desaparecer de sus vidas. Pero no iba a desaparecer de vergüenza. Me iba a levantar en silencio. Así que me registré en el ático de Manhattan bajo mi nombre alternativo, Margaret Lang. Mantuve ese apellido después del fallecimiento de Víctor, por papeleo, por secreto y tal vez incluso por poder. Y el poder, ahora lo tenía en espadas. A través de Clara, comencé a preparar el primer movimiento, un fondo fiduciario para cada uno de mis nietos. Listo para activar en sus 21 cumpleaños. Controlado por una junta, no por sus padres. La única condición: primero deben completar un proyecto de servicio comunitario. Sin excepciones. En segundo lugar, comencé a reunir todos los recibos, transferencias y documentos que demostraran mi apoyo financiero a David a lo largo de los años: matrícula, alquiler, liquidación de deudas, reparaciones en el hogar. Más de $680,000. Pensó que lo había hecho todo por su cuenta. Pronto aprendería lo contrario. Luego vino el paso final. Me puse en contacto con mi viejo amigo Patrick, ahora un periodista retirado con seguidores de podcast tranquilos pero leales. Me debía un favor. Le dije que tenía una historia que necesitaba ser contada. Una mujer descartada por su hijo después de perder su trabajo, sin saber que era multimillonaria todo el tiempo. Sus ojos brillaron. Nunca había escuchado algo así. Lo harás, dije. Y el mundo lo hará. Programamos la entrevista para una semana más tarde. Pero esa misma noche, sucedió algo que no esperaba. Recibí una llamada de Jessica. Ella estaba llorando. Yo, encontré tu nota, dijo ella. El que está debajo de los libros de Lily. Me quedé en silencio. Lo siento mucho, susurró ella. No lo detuve. Debería haberlo hecho. No te merecías eso. Nada de eso. Aún así, no dije nada. Creo que algo le está pasando. Ya no es el hombre con el que me casé. Cerré los ojos. Jessica, escucha con atención. Sí. Mantén a los niños cerca. Cuidado con su temperamento. Si las cosas se intensifican, llama al número que dejé en la carpeta de emergencia en el armario de invitados. En Teens. ¿Cómo? Ni siquiera vi esa carpeta. Sabía que lo encontrarías. Cuando era el momento adecuado. Hubo una larga pausa. Entonces ella dijo, apenas por encima de un susurro: ¿de verdad te fuiste para siempre? Me he ido por ahora. Pero no para siempre. Y lo dije en serio. Porque una parte de mí todavía amaba a mi hijo. Incluso si ya no me amaba.
Simplemente no podía dejar que ese amor me cegara de la verdad. Que las personas se vuelven peligrosas cuando son consumidas por el orgullo, el derecho y la codicia. Y a veces, la única manera de traerlos de vuelta es dejarlos caer. A la mañana siguiente, Clara me envió 2 mensajes de texto. Es hora. Y yo sabía lo que venía después. El podcast se emitió un miércoles. Se tituló La fortuna que tiraste, un relato crudo e inquietable de mi vida. Patrick hizo un trabajo magistral manteniendo mi identidad oculta, refiriéndose a mí solo como Margaret, pero los detalles eran demasiado específicos para que alguien cercano a mí se los perdiera. El motel. El hijo. El desalojo. La riqueza secreta. En cuestión de horas, el episodio se volvió viral. Por la noche, era tendencia en las redes sociales. Madre desinteresada fue expulsada por su propio hijo después de perder su trabajo, solo para que él descubriera que ella era una millonaria secreta todo el tiempo. Era el tipo de historia a la que la gente se aferraba, no solo por el drama, sino porque en el fondo, todo el mundo conocía a alguien como David. Y entonces, comenzó la reacción violenta. Me senté en el ático, bebiendo té de manzanilla, mientras mi teléfono zumbaba sin parar. Report Eros. Podcast. Productores de televisión. Incluso una editorial. Todos querían un pedazo de la historia. Pero la única llamada que estaba esperando no llegó. No ese día. No el siguiente. No hasta el tercer día, el viernes por la noche, cuando mi teléfono finalmente sonó y vi el nombre. David. Lo dejé sonar una vez. 2 veces. 3 veces. Entonces respondí. Silencio. Luego un respiro. Mama. Sonaba pequeño. Roto. El silencio se arrastró entre nosotros como una cuerda dentada. Es verdad, ¿verdad? Finalmente preguntó. No respondí. No lo sabía, dijo rápidamente. Si lo hubiera sabido, nunca habría. Nunca tendrías que. Corte. Mi acres. ¿Me faltaste el respeto? Me trató como una carga. No era mi intención. Sí, lo hiciste, chasqueé. Te referías a cada palabra. Porque pensabas que no era nada. Porque a tus ojos, si no estaba trayendo dinero a la mesa, no tenía valor. Estuvo callado durante mucho tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con la voz agrietada. Porque la verdad no habría cambiado la forma en que me veías, dije en voz baja. Y ese es el punto. Podía oírlo llorar, o tratar de no hacerlo. Una parte de mí quería alcanzarlo a través del teléfono, abrazarlo en mis brazos como cuando era un niño y se magulló la rodilla. Pero la otra parte de mí, la parte que había estado magullada durante años, se contuvo. Mi humolas, susurró. Ahora todo el mundo lo sabe. Están hablando de mí como si fuera un monstruo. Entonces tal vez deberías dejar de actuar como tal. Eso le golpeó como una bofetada. Él no respondió. El silencio era casi insoportable. No solo fracasaste como hijo, agregué. Fallaste como padre. Tus hijos vieron cómo me trataste. ¿Qué crees que recordarán? Cog. Me senté durante mucho tiempo, mirando por la ventana, viendo la ciudad parpadear y palpitar como un corazón latiendo. Y lloré. No porque estuviera enojado, sino porque finalmente liberé años de dolor que había empujado tan profundo que olvidé que estaba allí. Pero este no era el final. Era solo el principio. Porque a la mañana siguiente, Clara entró en la habitación sosteniendo un sobre de Manila. No vas a creer esto, dijo ella. Dentro del sobre había copias de 2 transacciones bancarias. De David. Había sacado $75,000 de su cuenta de ahorros conjunta, dinero destinado al futuro de los niños, y lo había transferido a una cuenta criptográfica imposible de rastrear. Lo miré fijamente, con el corazón latiendo. Está tratando de huir. Pregant. Clara sacudió la cabeza. Todavía no lo sabemos. Pero profundicé.
Ha estado vendiendo activos en secreto. Acciones. Acciones de propiedad. Jessica no lo sabe. La traición era más profunda de lo que pensaba. Está en espiral, continuó Clara. Y si se estrella lo suficientemente fuerte, las consecuencias podrían llevar a tus nietos con él. Me puse de pie y comencé a caminar por la habitación. Las ruedas giraban rápido en mi mente. Todavía no sabe que controlo las escrituras de la tierra, ¿verdad? No. Todavía están bajo Lang Trust Holdings. Legalmente invisible. Bien, dije. Entonces es hora de recordarle lo que sucede cuando juegas con el legado de otra persona. Y así comenzó la fase 2. Lame Jessica. Su voz estaba en silencio, nerviosa. Creo que sospecha algo. Ha estado bebiendo otra vez. Gritando a las chicas. Anoche Tyro en Plato. Mi pecho se apretó. ¿Estás a salvo? Por ahora. Pero las chicas, tienen miedo. Lily se esconde en su armario cuando él se pone así. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Le di instrucciones precisas. Reunir a las chicas, empacar sus cosas esenciales y esperar un coche negro que llegaría dentro de 1 hora. Sin preguntas. Sin retrasos. Luego llamé al equipo de Clara. En 2 horas, Jessica y los niños fueron trasladados en avión privado a una finca segura que poseía en Connecticut. Sin prensa. Sin cámaras. Solo paz. Le dije a Jessica la verdad allí. Sobre todo. Ella lloró cuando le revelé cómo yo ha sido el que está detrás de los pagos de su hipoteca, las tasas escolares de sus hijos, incluso sus facturas médicas de emergencia. Pensé que nos estábamos ahogando, dijo. Y todo este tiempo, tú fuiste el que nos mantuvo a flote. Ella me miró, con los ojos llenos de vergüenza. Le dejé que te tratara así. No hablé. Lo siento mucho. La acerqué. No me fallaste, Jessica. Le sobreviviste. Eso es fuerza. Luego vino el tercer y último movimiento. La carta legal. Un cese y desista. Entregado en mano a David en su oficina. Describió cada dólar que había invertido en su vida. Cada escritura. Cada sacrificio silencioso. Junto con ella vino una declaración formal. David estaba siendo eliminado de cualquier acceso al fideicomiso familiar. Con efecto inmediato. Todas las herencias futuras redirigidas a los niños. Con supervisión. Me llamó de nuevo esa noche. Gritando. Rogando. Amenazant. No puedes hacerme esto. Gritó. Soy tu hijo. Me quedé tranquilo. Eres un adulto. Tú tomaste tus decisiones. Seré público. Él rugió. Le diré a todo el mundo quién eres. Me reí amargamente. Oh, David. Ellas ya saben. La diferencia es, ellos me creen. Silencio. Me echaste, ¿recuerdas? Continué. Pero no me caí. Mi lavant. Colgo. Y así como así, la puerta final entre nosotros se cerró. Pero no para siempre. Porque algunas puertas no se quedan cerradas. Especialmente cuando dejas una grieta lo suficientemente amplia como para la redención. Y me quedaba una sorpresa más para David. No para destruirlo. Pero para darle una última oportunidad de reconstruir, si se atrevía a tomarla. Ha pasado una semana. El mundo ya había pasado a un nuevo escándalo, un nuevo desamor. Pero dentro de la vida de David, la tormenta no se había detenido. De hecho, apenas estaba empezando. Jessica y las chicas se instalaron maravillosamente en la finca de Connecticut. Era el tipo de espacio tranquilo y curativo que necesitaba una familia herida. Cada dormitorio daba a las colinas, el lago brillaba bajo el sol de la mañana y se le indicó al personal que tratara a Jessica no como una invitada, sino como una familia. Ella y yo hablamos a diario ahora. Lentamente, comenzó a sonreír de nuevo. Ríete de nuevo. Empezó a pintar, lo que no había hecho en años. Lily, la más joven, ya no saltó a los ruidos repentinos. Pero David.
David se estaba desmoronando. No necesitaba espiar. Las señales estaban por todas partes. Su bufete de abogados lo suspendió silenciosamente después de que su nombre aparecía en demasiadas alertas de noticias. Su mejor amigo, Matt, el que lo apoyó en su boda, se distanció. La comunidad por la que una vez caminó con orgullo ahora miró cuando pasó, algunos susurrando, otros sacudiendo la cabeza. Un día Clara me envió un clip de David siendo confrontado fuera de su edificio de oficinas. Una joven con un teléfono estaba grabando. Oye, ¿no eres el tipo que echó a su madre? ¿Te sientes bien por eso? David juró, empujó más allá de ella y caminó directamente hacia una farola. El clip se volvió viral. Pero no fue hasta que recibí una carta, escrita a mano, no enviada por correo electrónico, no enviada por mensaje de texto, que sentí que algo cambiaba. Era de David. Y decía: Mamá, escribo esto porque sé que te he dicho cosas que no puedo recuperar. Y he hecho cosas que tal vez nunca sean perdonadas. Pero necesito que entiendas algo que no podía admitir antes. Cuando me dijiste que habías perdido tu trabajo, entré en pánico. No porque estuviera enojado contigo, sino porque me di cuenta de cuánto dependía de ti, sin siquiera darme cuenta. nos estabas manteniendo a todos unidos, y te traté como una obligación en lugar de un regalo. He estado enfadado durante años. Después de que papá muriera, enterré todo. Enterré el dolor, el resentimiento, el miedo de que tal vez nunca sería suficiente. Y cuando volviste a nuestras vidas, supongo que una parte de mí estaba resentida de que todavía pudieras mantenerte fuerte, mientras yo me estaba desmoronando por dentro. Pensé que el dinero definió el éxito. Ese trabajo significaba valor. Pero ahora que lo he perdido todo, veo que lo tenía todo, cuando te tenía a ti. No espero que me perdones. Pero espero que algún día me recuerdes más que tu error. Amor. Jacques-Louis David. Leí la carta 2 veces. Luego una tercera vez. Las palabras no eran perfectas. El dolor no fue borrado. Pero algo genuino se había roto. Aún así, no respondí. Todavía no. Porque esto ya no se trataba de mí. Se trataba de lo que venía después. 3 días después, Jessica llamó. Él apareció en la escuela de niñas, dijo ella, presa del pánico en su voz. Dijo que solo quería hablar, pero el director dijo que estaba ruidoso, enojado. Tenían que llamar a seguridad. Mi estómago se hundió. Él no es violento, agregó rápidamente. Pero está desesperado. A lo largo de la habitación. Se está desmoronando. Ese no es un hombre actuando con un plan. Ese es un hombre que se está ahogando. ¿Qué debo hacer? Dile a la escuela que no se le permite recoger a las niñas sin permiso por escrito. Estableceremos límites legales. Y luego tomé otra decisión. Era hora de que David me enfrentara, en mis términos. Así que le envié una invitación. Solo una línea. Encuéntrame en el restaurante donde me dejaste. Llegó tarde. La misma cabina. El mismo asiento. El mismo restaurante. Fue casi poético. Parecía más delgado. Desfeneiro. Una sombra del hombre que una vez estuvo tan alto con orgullo. Se sentó frente a mí y no habló durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué te traje aquí? Pregunt. Essentio lentamente. Porque aquí es donde me rompiste, dije. Y ahora, es donde necesito saber si has reconstruido algo. Miró hacia abajo a la mesa. Lo perdí todo. No. Perdiste dinero. Perdiste el estado. Pero eso no lo es todo. Miró hacia arriba, con los ojos rojos. Perdí a mi familia. Los dejaste, corregí. Me has renunciado. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Pensé que podría arreglarlo. Pero no puedo. Lo estudié. Tienes razón. No puedes arreglarlo todo. Pero puedes empezar a reconstruir a partir de la verdad. Con humildad. Con esfuerzo. No solo palabras. Él asintió.
Me metí la mano en mi bolso y deslicé una carpeta por la mesa. ¿Qué es esto? Preguntó. Una elección final. Dentro había 2 juegos de papeles. Uno era un acuerdo legal que ofrecía a David un puesto asalariado administrando una organización benéfica que estaba fundando, una dedicada a apoyar a las mujeres mayores que habían sido abandonadas por la familia. Responsabilidad estricta. Sin atajos. Cada dólar rastreado. No lo haría rico, pero le daría un propósito. ¿El segundo? Una indemnización total y definitiva. Un solo pago, suficiente para sobrevivir modestamente durante unos años. Si lo firmó, venía con una condición: no más contacto conmigo o con las chicas. Siempre. Se quedó mirando los 2 papeles. ¿Quieres decir que tengo que elegir si tengo una segunda oportunidad? No, dije con calma. Puedes elegir si eres lo suficientemente hombre como para ganar uno. Miró la oferta de trabajo. Luego en la indemnización. De ida y vuelta. Y luego. Él rechazó la indemnización por despido. No quiero tu dinero, dijo. Quiero recuperar a mi familia. Para eso, dije, de pie, tendrás que empezar a aparecer. Todos los días. No más excusas. Asintió, con los ojos llenos de algo que no había visto en años: humildad. Cuando salí del restaurante, no me sentí victorioso. Me sentí ligero. Porque finalmente supe la verdad. No fue el dinero lo que me dio poder. Fue la elección. La elección de perdonar. La elección de proteger a aquellos que la necesitaban. La elección de construir algo con cenizas. Y estaba empezando. Pasaron 3 meses. No en silencio, pero con firmeza. David aceptó el trabajo. Llegó a tiempo. Se vistió con ropa modesta. Se sirvió café en las reuniones de la junta y fregó los pisos después de los eventos. No se quejó. Ni una sola vez. Sorprendió más a los voluntarios que a mí. Para ellos, él era solo el señor D, el hombre tranquilo con una mirada embrujada y una humildad callosa. Solo unos pocos sabían que era mi hijo. Y aún menos sabían lo que lo había llevado al fondo. La fundación, a la que llamé Magies Grace, rápidamente tomó impulso. Clara dirigía el lado operativo, mientras que yo curaba las historias personales. Mujeres reales, como yo, que habían dado todo a sus familias, solo para ser dejadas de lado en el momento en que se convirtieron en una carga. Vi mi reflejo en cada uno de ellos. ¿Pero la parte más poderosa? Le dimos hogar. Convertimos edificios abandonados en santuarios, lugares donde las mujeres olvidadas se convirtieron en familia entre sí. Donde la curación no era apresurada, sino nutrida. David trabajó en cada uno de ellos. Cortó el césped, limpió los baños y ayudó a instalar tuberías en el frío. Al principio, las mujeres no le hablaban mucho, comprensiblemente. Pero un día, observé a través de la ventana mientras se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, ayudando a la señorita Nora a arreglar un bastón roto. Ella tenía 76 años, parcialmente ciega, y se reía mientras él le contaba historias de sus hijas. Nunca les dijo quién era yo. Pero pude verlo en sus ojos. Cada palabra que les dijo fue una disculpa que me dijo. Y tal vez, eso fue suficiente. Mientras tanto, Jessica y las chicas florecieron. Lily se inscribió en ballet. Gracie comenzó las clases de piano. Jessica comenzó a solicitar su propia licencia sin fines de lucro, inspirada en lo que nos vio construir. Incluso dio un discurso en uno de nuestros eventos, crudo, vulnerable y lleno de gracia. Mi suegra me salvó la vida, dijo, con la voz temblando. Y ni siquiera me di cuenta de que estaba sangrando todo el tiempo. No había un ojo seco en la habitación. Una noche, recibí un golpe en la puerta de mi oficina. Era Clara. David está preguntando si puede hablar contigo. En privado. Levanté una ceja. ¿Ha pasado algo? Ella sacudió la cabeza. Creo que está listo.
Entró lentamente, con los hombros cuadrados, pero con la cabeza inclinada. Me gustaría llevarte a algún lugar, dijo. Lo estudié durante un largo momento, luego me puse de pie. De acuerdo. Nos llevó por la ciudad en una furgoneta prestada. Nada lujoso. El calentador estaba alto y las ventanas se empañaron con el frío de diciembre. No hablamos mucho, hasta que se detuvo en un callejón sin salida tranquilo. Mi corazón casi se detuvo. Era mi antigua casa. En el que lo crié. El que dejé atrás después de la muerte de su padre. El que había caído en mal estado a lo largo de los años. Excepto. Ahora tenía una nueva capa de pintura blanca. Ventanas nuevas. Un columpio en el porche. El jardín había sido recortado, y una placa de madera estaba en el césped delantero, grabada con letras doradas. La casa de Maggie, un lugar para empezar de nuevo. Me volví hacia él, aturdido. ¿Lo has comprado de nuevo? Sí, sir. Sí, dijo. Silent Cement. Con los primeros meses de mi salario y un préstamo de Clara. No quería decírtelo hasta que estuviera terminado. Caminé lentamente hacia el porche, trazando mis dedos a lo largo de la madera. Se me saltaron lágrimas a los ojos. Quería que fuera un hogar para mujeres como tú, dijo, dando un paso detrás de mí. Mujeres fuertes. Mujeres olvidadas. Pero sobre todo, quería que vieras que todavía estoy aprendiendo lo que significa honrarte. Me di la vuelta, con el aliento. No hice esto por perdón, agregó rápidamente. No espero eso. Solo quería mostrarte que recuerdo de dónde vengo. ¿Y quién me construyó a mí? La presa se rompió. Le rodé mi brazo. Y por primera vez en años, sostuve a mi hijo. No el hombre que me echó. No el que se perdió. Pero el chico que solía quedarse dormido en mi pecho después de las tormentas eléctricas. El chico con el que solía cantar. El chico que finalmente llegó a casa. Estuvimos así durante mucho tiempo. Más tarde esa noche, nos sentamos en el columpio del porche, solo nosotros dos, y le conté todo. Los detalles de la fortuna secreta. Las empresas en las que había invertido cuando pensaba que solo estaba leyendo periódicos viejos. La tierra en Vermont, las acciones que vendí en silencio, la equidad en el proyecto del centro comercial en el centro. Se rió. Siempre fuiste más inteligente que todos nosotros. Sonreí. No. Solo más tranquilo. Siempre pensé que el poder venía de hablar en voz alta. No, hijo, dije suavemente. Proviene de saber cuándo no hacerlo. Nos quedamos en un suave silencio, mirando las estrellas. Luego hizo la pregunta que no esperaba. Mamá, ¿alguna vez considerarías mudarte con nosotros de nuevo? Lo miré. Nunca te pediría que seas nuestra niñera, agregó rápidamente. Pero las chicas te extrañan. Y Jessica dijo que le encantaría tenerte más cerca. No sería como antes. Lo juro. No respondí de inmediato. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué una llave. Lo coloqué suavemente en su mano. ¿Qué es esto? No es mi casa, dije. Ahora es tuyo. Las chicas pueden quedarse allí cuando visiten. Plantaremos rosas en la parte de atrás. Seré el anfitrión de las cenas dominicales. Pero esta vez, voy y vengo como me plazca. Sonrió, con lágrimas en los ojos. Trato. Y así como así, algo en un círculo completo se cerró dentro de mí. No todo lo que está roto se puede arreglar. Pero algunas cosas vuelven a ser más fuertes cuando dejas que se rompan. Y por primera vez en décadas, me sentí completo. Pero no había terminado. Había una última pieza del rompecabezas. Un movimiento final que definiría mi legado, no en silencio, no en secreto, sino en poder. Porque tenía una sorpresa más planeada. Una sorpresa que sacudiría los cimientos de nuestro árbol genealógico.
Era primavera cuando decidí hacer el movimiento final. La casa que David restauró, la que había convertido en la casa de Maggie, ya había acogido a sus dos primeros residentes. Uno era un maestro de escuela jubilado cuyos hijos no habían llamado en años. La otra, una costurera con artritis, había estado viviendo en su coche. David los visitaba a diario, no como su jefe, sino como estudiante. Escuchó más de lo que habló. Jessica había iniciado su propia red de apoyo para madres solteras, inspirada en su tiempo en la finca. Ella lo llamó Second Bloom, y se centró en ayudar a las mujeres que habían dejado relaciones abusivas a recuperarse. Y yo, nunca había estado más ocupado. Tenía 68 años, administraba una fundación, asesoraba a voluntarios y planificaba una cocina comunitaria. Pero aún más que eso, me estaba preparando para reescribir el legado de nuestro apellido. Así que llamé a una reunión familiar. No solo David, Jessica y las chicas, sino todas. Clara. Nuestra junta. El primer grupo de mujeres alojadas en Maggie's Grace. Incluso algunos de los antiguos amigos del bufete de abogados de David que se habían reconectado silenciosamente con él. Era hora de decir la verdad, no solo a ellos, sino al mundo. Reservé un salón, nada demasiado extravagante, solo acogedor y cálido, con luces de cadena y pisos de madera. En el frente había un sencillo podio. Detrás de él, una pantalla con fotos giratorias, instantáneas de mujeres olvidadas, familias que se reúnen, jardines que florecen. Cuando llegó el momento, di un paso adelante. Y les contó todo. Cómo había trabajado en secreto durante años mientras la gente pensaba que solo estaba jubilado. Cómo construí mi fortuna no acumulando, sino invirtiendo silenciosamente en personas a las que nadie les prestó atención. Cómo me echó mi propio hijo, y cómo ese momento me abrió de la mejor manera. Me detuve, miré al otro lado de la habitación y encontré a David. Cometió un terrible error, dije, no endulzándolo. Pero todos lo hacemos. Lo que importa no es la caída, sino lo que construyes a partir del polvo. Me volví para enfrentar a la multitud por completo. Es por eso que he decidido transferir el 90% de mi patrimonio, no solo la fortuna, sino la tierra, el capital, las propiedades, a la Fundación Maggie's Grace. Permanentement. Estará protegido de la política, de los herederos egoístas, de cualquiera que piense que la riqueza significa propiedad sobre las personas. Los soplos se agotaron por la habitación. Incluso David se quedó boquiabierto. Amo a mi familia, dije. Pero esta riqueza nunca fue solo mía. Llegó del sacrificio, del dolor, de la resiliencia. Y ahora pertenece a todas las mujeres que alguna vez han sido silenciadas, olvidadas o arrojadas como yo. David se puso de pie. Mamá. Su voz se rompió. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dije suavemente. Solo sigue apareciendo. Caminó hacia el frente de la habitación y me abrazó. Largo, y apretado, y lleno de cosas para las que nunca tuvimos palabras. El aplauso fue atronado. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y las luces se atenuaran, me senté en el porche de la casa de Maggie, bebiendo té. El viento llevaba el aroma de las lilas frescas, y en algún lugar dentro, las mujeres estaban jugando a las cartas y riendo. Jessica salió y se sentó a mi lado, con los ojos suaves. Eres una fuerza. ¿Lo sabes? Mireille. Solo cuando sea necesario. Nos sentamos en un cómodo silencio durante un rato antes de que ella preguntara, ¿crees que alguna vez se perdonará de verdad? No lo sé, dije. Pero sé esto, la redención no es un acto de una sola vez. Es una elección diaria. Y ahora está haciendo los correctos. Entonces Lily y Gracie salieron corriendo en pijama, riéndose. Abuela. Te hicimos algo. Me entregaron un dibujo a lápiz, figuras de palo, corazones desordenados y una corona torcida. La reina abuela, leyó Lily en voz alta. Sonreí entre una oleada de lágrimas.
Eso era todo lo que siempre quise. No es oro. No poder. Solo amor, respeto y un lugar al que pertenecer. Y ahora tenía eso, 10 veces. David y yo todavía teníamos días difíciles. Las cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero habíamos dejado de fingir que no estábamos heridos. Empezamos a hablar. Nos reímos más. Ayudó a cocinar los domingos. Se disculpó una y otra vez, no con palabras, sino con acciones. Y para cada mujer que entró por las puertas de Magies Grace, me aseguré de que supieran: tú no eres tu pasado. Tú no eres tu dolor. Tú eres tu perseverancia. Al final, que mi hijo me echara fue lo mejor que me había pasado. Porque me recordó que no importa lo rota que esté la familia, lo aguda que sea la traición o lo baja que caiga, siempre hay un camino a seguir. Si elige la gracia. Si eliges la fuerza. Si te eliges a ti mismo. Esa es la lección que espero que el mundo aprenda de mi historia. Porque la riqueza no se mide en dinero. Se mide en cuántas personas levantas con él. ¿Y yo? Planeé pasar hasta la última respiración levantando.